por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Se corre el Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumentos. Si se toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente. Las cosas que se lograron se van a quedar para siempre, más que gobierno. Y así comenzamos haciendo memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, que se emite por CX30 1130 AM y por la radio cooperativa.uy, y además nos pueden ver en vivo por nuestro canal de YouTube Crisol. Hoy con quien habla, Alfredo Rivera, Josiana Fernández Lavie, de la estudiante de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andás, Josiana? Muy bien. De los controles, Eduardo Pájaro Fernández, y desde los conocimientos informáticos, Agustín Bergolo. Bueno, hoy tenemos un montón de informaciones. Vamos a tener la columna de Pablo Chargonia, del Observatorio Luz Ibarburu, el abogado Pablo Chargonia, en minutos, que ya lo tenemos en estudio, por supuesto. Bienvenido. Pero tenemos algunas noticias antes, ¿no? Primero tenemos líneas de comunicación. Muy bien, muy bien. Para enviar mensajes por WhatsApp o mensaje de texto solamente 091-028-578. 091-028-578. Recordamos que no atendemos llamadas telefónicas. Exactamente. Y nuestro correo crisol@gmail.com. Muy bien, muy bien. Y además recordar que para los asociados de Crisol tenemos convenios, ¿verdad? Con SWAT y ¿con qué más? Caminos, Previsión, Procardias. Muy bien, y para esto hay que comunicarse... con Tito López al 2408-4465. Muy bien, muy bien. Bueno, el fin de semana pasado estuvo movidita la cosa, ¿no? ¿Se acuerda de aquel chiste de Quino, que hace poco se cumplieron años justamente, de Quino, de Mafalda? Había un chiste que decía el palito de abollar ideologías. Recuerdo. Bueno, parece que sacaron el palito de abollar ideologías y abollar gente, y hubo represión en varios lugares. En varios puntos del país, Sí. Dentro de Montevideo, hubo como intervención policial en varios puntos. Represión se dio en un solo lugar, que fue en la Plaza Liber Seregni, pero después también anduvieron más o menos a las mismas horas Parque Rodó, El Cuadrado, Plaza Varela, Plaza de los Bomberos. Después en el interior estuvieron San José, Punta del Diablo, varios lugares más. Sí, con una modalidad bastante violenta, ¿no? Y hubo ahí un enfrentamiento verbal entre la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno, porque parece que hay además una imprecisión muy importante en el sentido de entender qué son los derechos humanos, porque no es lo mismo la actitud de un individuo que es funcionario del Estado, ¿no?, que tiene además un arma, a la actitud de un civil que está expresando una manifestación cultural o una idea política o social o lo que sea. Y se cree que los derechos humanos es igual para todo el mundo, en el sentido de que es lo mismo una persona que está armada y es funcionario del Estado a quien al que ha sido reprimido. Entonces, es importante recordarle a la audiencia de que en nuestra página Crisol.blogspot.com. Exactamente, hay una opinión de Crisol con una editorial que se llama Un Camino Peligroso, que quienes quieran leerlo, ya les recordamos entonces, crisol.blogspot.com, la pueden leer. Pero más adelante seguramente abordaremos algunos de estos temas con el abogado Pablo Chargonia. Pero además se cumplieron 35 años, esto para mencionarlo nomás, 35 años de la Operación Morgan.
Para los que no saben qué fue la Operación Morgan, fue una acción coordinada de las fuerzas de seguridad de la dictadura para apresar a militantes del Partido Comunista y dirigentes sindicales, infinidad de dirigentes sindicales también. O sea que se cumplieron en los últimos días 35 años. Bueno, sí. Se adoptaron por parte de la justicia medidas cautelares para proteger a 2 denunciantes de la causa de los vagones, que también es un tema que vamos a estar tocando ahora en un rato. Exacto, porque hubieron amenazas de muerte, ¿no? Y bueno, sobre esto también vamos a estar conversando con el abogado Pablo Chargonia. Bueno, después algunas pequeñas noticias, ¿no? Unos pequeños eventos. Exacto. Bueno, el tercer seminario de trabajo sexual, el 27 de noviembre, de 9 a 13 horas en el local del PIT-CNT, Jackson 1283. Sí, también Memoria y Comunidad LGBT, ¿verdad? Sí, rondas de conversación el sábado 7 del 11 a las 16:30 horas en la plazuela Juan Ramón Gómez. Es un evento organizado por Jóvenes por la Memoria. Muy bien. También el sábado 21 de noviembre se va a colocar una placa en el cuartel de Rocha, pero de esto vamos a tener más información en los próximos programas, ¿verdad, Josiana? Más adelante. Exactamente. Después también tenemos Rebeldía Organizada. Se viene la campaña de firmas por el Centro Cívico y Casa de la Cultura para Ciudad del Plata, en San José. Y también vamos a tener una movida que va a ser una intervención en el futuro memorial de las mujeres expresas políticas el día 28 de noviembre, que también vamos a tener más información en el programa del día 20. Bueno, y después algunas actividades que ya las hemos dicho en programas anteriores, como la presentación del libro Frigorífico de Pantaleón Olivera, que va a ser el 26 de noviembre en Crisol, que también en próximos programas haremos acuerdo, y el tercer torneo de ajedrez en Crisol el sábado 21 de noviembre a las 16 horas. Para esto también se tienen que comunicar con Víctor Rodríguez al 096-687651. Sí, y una lamentable noticia a nivel internacional, porque la dictadura ya en retirada en Bolivia sigue dejando rastros, porque días pasados murió asesinado el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez. Es preocupante la situación enrarecida que se está viviendo, inclusive en las últimas horas hubo un atentado con dinamita en el local donde estaba reunido el presidente electo. Realmente preocupante, estar atento con esa situación en Bolivia, con permanentes actitudes de carácter desestabilizador por algunos sectores que no reconocen el resultado electoral. Bueno, y como lo mencionábamos, ya tenemos en estudio, ¿no, Josiana? Sí, tenemos el integrante del Observatorio Lucy Barburu, el abogado Pablo Chargonia. ¿Y algunos temas? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, Josiana, Alfredo, compañeros, compañeras, saludos a todos. Muy bien, teníamos algunos temas que seguramente, hablábamos del tema de los vagones, ¿no? Y de las amenazas, por ejemplo. Sí, a mí me interesaba hablar de este tema en este espacio radial, en este programa, porque en la última columna lo que hicimos fue traer estos hechos, ¿verdad? De describir de una forma más completa posible para que la gente entendiera qué cosa es el terrorismo de Estado, cómo funcionaba. Entonces describíamos quiénes estuvieron en ese lugar atormentados, quiénes eran los represores y cuál es el actual abordaje judicial de la tortura en los Canelones, en los vagones. Decíamos entonces que está enmarcado por el nuevo Código de Proceso Penal. Es el único caso actualmente en ámbito judicial con formalizados en el marco del nuevo Código del Proceso Penal. Y yo lo primero que quiero hacer al respecto de estas últimas novedades que hubo en estos días pasados es un reconocimiento a las compañeras y compañeros de Ágora y particularmente a las personas amenazadas, a los denunciantes que en representación del resto de los denunciantes tienen el coraje de seguir adelante, Blanca y Ricardo, de seguir adelante, de presentar una denuncia, de comparecer en las audiencias, de soportar el itinerario judicial tardío que intenta revisar esas responsabilidades. Días pasados tuvimos la noticia de que uno de los formalizados
Guillén, Hugo Guillén, uno de los responsables de la comisaría de Canelones, jefe de investigaciones de Canelones, principal responsable del aparato de tortura, se autoeliminó. Cuando ocurren estas cosas, todos convocamos aquella frase de Mario Benedetti, un represor, un torturador que se suicida no se redime. Y no se redime, desde luego que no. Es el tercer caso que nosotros tenemos registrado de autoeliminación de represores. El primero fue en 2006, Rodríguez Buratti. José Antonio Rodríguez Buratti era el jefe del Servicio de Información y Defensa, principal órgano responsable de la represión internacional en el marco del Plan Cóndor, era el jefe directo de Gabazo. Se suicida un día antes de ser procesado por la causa SOBA en septiembre de 2006. Hay otra autoeliminación, el de Barneix, vinculado al crimen en Colonia de Chiquito Perrini, y este sería el tercer caso. Hay situaciones similares que se han verificado en Argentina, en Chile, de autoeliminación de los represores. Y en situaciones como esta se produce algo que uno ve en las redes y que es preocupante, y hay que ver cómo enfrentamos. ¿Qué es lo preocupante? La adhesión al torturador, que no es una adhesión que derive, en mi opinión, de la mera desinformación. Creo que es una solidaridad consciente y perversa con relación a las actuaciones de los policías de entonces, reivindicando la tortura. Sin decirlo expresamente, pero basta leer algunos comentarios del entorno del represor y de la familia del represor para sostener que lo que hay ahí no es la mera imputación de que son víctimas de una injusta persecución, porque ese podría ser un enfoque. Guillén era inocente y le han provocado este dolor. Lo que es más preocupante es que no parten de la base de la inocencia, sino que justifican la represión. Y lo dicen en términos de terminen con esto, den vuelta a la página, en última instancia aquello que hicieron lo debieron hacer, porque es la forma en que el Estado tiene que tratar a las fuerzas antisistémicas. Y lo digo así para atarlo precisamente a la represión policial de la Plaza Liber Seregni, porque estamos hablando de la misma naturaleza ideológica, de justificación implícita del trato cruel, inhumano y degradante. O sea, estamos en presencia de un sector de la sociedad al que no le hemos podido generar la natural repugnancia o náusea que debe provocar un policía torturado. Ese es un problema teórico, ideológico, un problema cultural gravísimo. Y ante esa cuestión, ¿cómo reaccionar? Yo, reflexionando un poco con las compañeras de Ágora, decía, difundamos, divulguemos, es un instrumento posible. ¿Sí? Expliquemos una y otra vez qué es eso del terrorismo de Estado y cómo opera. Si la tortura metódica, sistemática, planificada, que viola la conciencia, es agresiva a la conciencia de la humanidad. Es decir, reivindiquemos una vez más los conceptos teóricos de crimen de lesa humanidad, de graves violaciones a los derechos humanos, reconceptuemos y hagamos propio la idea de los derechos humanos. Y le decía, un instrumento interesante como para divulgar es la acusación fiscal, que derrumba o intenta, digamos, ayuda a destruir la idea de que los pobres viejitos son víctimas de una acción vengativa, con pretensiones espurias de afectar a la familia policial o a la familia militar, porque eso está en el fondo también. Es decir, para desarmar un poco ese enfoque que termina siendo de reivindicación de la tortura, divulguemos la acusación fiscal, porque ahí hay prueba de lo que ocurrió en esos lugares. No es invención, no es una creación de las víctimas en un contubernio oscuro que tiene como único interés afectar a los buenos policías. No es eso. Es la prueba en un ámbito judicial de que los colgaban, de que los picañaban, de que les aplicaban el submarino. Entonces, amén de los abusos sexuales, ¿no? Y además de los abusos sexuales, efectivamente.
la desnudez, el encapuchamiento como práctica, como método permanente. Eso hacía la policía en la década del 70 y eso no puede ser justificado nunca. Precisamente por eso reivindicamos, desde el punto de vista jurídico, político y ético, que son crímenes imprescriptibles, no importa el tiempo que haya transcurrido. Otra cosa es el estado de salud de los represores y para eso la justicia arbitra los mecanismos, estas personas que sobreviven, los dos formalizados que sobreviven en esta causa, están actualmente con prisión domiciliaria y el juez acaba de disponer que pueden salir a caminar 3 veces por semana. Están muy lejos para salir a caminar por razones de salud. Está muy lejos de ser la justicia un método de tormento de los represores de entonces. Digo todo esto porque la idea de victimizar a los presos, a los pocos presos que hay por graves violaciones a los derechos humanos, está presente. Hablamos de eso la otra vez cuando recordábamos planteos que hace el senador Guido Manini Ríos, pero que no es el único, es la expresión de un pensamiento que termina transformando al victimario en víctima. Y esta perversidad también la tenemos que enfrentar describiendo las cosas que hacían efectivamente en esa ocasión. Saludamos con satisfacción el hecho de que la Fiscalía y el juez haya identificado a la persona que amenazó de muerte a Blanca, una de las denunciantes, que es Gladys Martínez, es la esposa del fallecido Guillén, que reconoció que en un momento de enojo y ofuscación la amenazó de muerte en la puerta del juzgado. Por lo tanto, tiene prohibición de acercarse a la puerta del juzgado y acercarse a Blanca y acercarse a Ricardo, que además Ricardo padeció un infarto hace poco, se están en una situación muy difícil los compañeros como para tener además este tipo de amenazas. Y como suele ocurrir en los casos de las amenazas, además de las medidas cautelares, lo que tenemos que tener como reacción, me parece, desde las organizaciones populares es solidaridad con respecto a los compañeros y compañeras que están en una situación más vulnerable porque han sido seleccionados para ser afectados, ser insultados, ser maltratados en las redes sociales. Esta señora tiene prohibición, además, de seguir escribiendo en Facebook, que es lo que hace, o en cualquier otra red social, profiriendo insultos respecto de ellos. Entonces, la solidaridad y la divulgación de los hechos que son denunciados me parecen las formas de reasegurar, ¿no? De garantizar que estas cosas no vuelvan a ocurrir y de fortalecer la posición de los denunciantes. Muy bueno, estamos llegando a una tanda para continuar después de la tanda, acá en Haciendo Memoria, con el abogado del Observatorio Lucio Ibarburu, el doctor Pablo Chargoña. Muy bien. Bueno, vamos a la tanda y seguimos con más Haciendo Memoria. Y continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Con quién estamos, Josiana? Y bueno, como cada mes estamos con el integrante del Observatorio Lucio Ibarburu, el abogado Pablo Chargoña. Y creo que teníamos un mensajito por ahí. Tenemos varios mensajes, pero algunos los vamos a leer al final, pero nos pareció importante porque primero nos manda saludos Nivia López, los que han escuchado el programa tiempo anterior saben, integrante de Crisol, compañeraza de Crisol, que a veces la queremos tener por acá también, en alguna oportunidad la vamos a tener. Esperemos. También. Y nos manda saludos y nos hace recordar de que el domingo 1 de noviembre, Olga Ramos de García, madre de Ileana García Ramos, detenida desaparecida en 1977, falleció, cuyo caso y el de su compañero están incluidos en el juicio de Roma, nos cuenta Nidia López. 2 días después, la otra madre fallecida sin justicia y sin conocer la verdad es Ena Pereira, madre de Ada Margaret Burgueño, también detenida desaparecida en 1977. Un recordatorio acá, porque esto es importante, que mueren los familiares sin saber nada de sus hijos, de sus compañeros, en fin, es tremendo, es realmente tremendo, ¿no? Como alguien decía por ahí, Randonía lo decía el otro día en Rocha, no nos mueve el odio, nos mueve el amor por nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros familiares, que aún no sabemos dónde están. Sí, Josiana.
No, que ahí capaz pienso que gracias a Nidia por avisar, que es algo que quizás nos tendríamos que haber dado cuenta nosotros de notificar en un principio, porque siguen siendo noticias tristes que madres se sigan yendo sin saber qué pasó realmente. Exactamente. Bueno, pero continuamos con la columna con Pablo Chargonia, con estas cosas. Pablo. Sí, yo no puedo dejar también de mencionar algo respecto a las madres que se van sin saber dónde están sus hijos. Es de las cosas más crueles que se pueden cometer. La desaparición forzada es un crimen que ofende la conciencia universal y que se consume segundo a segundo cuando se deniega la verdad del paradero de los detenidos desaparecidos. No debe haber crueldad más intensa provocada por el terrorismo de Estado. Solemos decir que la justicia cuando tarda no es, eso es un viejo aforismo, justicia demorada es justicia denegada, pero también después de la muerte de las madres que se van sin tener justicia y sin conocer el paradero de sus hijos, la reivindicación es insistir en la justicia como un mejor homenaje. Tarde lo que tarde. No abandonar la lucha en ninguna ocasión por la realización de la justicia y de la verdad, de toda la justicia y de toda la verdad. Yo quería abordar otro de los casos que tenemos. Vamos a recordar una vez más cuál es la tarea que tenemos como equipo jurídico del Observatorio Lucía Aburto. Estamos a cargo aproximadamente de 60 causas. Esto significa que nuestro equipo, que está conformado por 3 jóvenes abogados y yo, 3 jóvenes que fueron pasantes de la Facultad de Derecho, que los voy a nombrar porque no los nombro nunca, y merecen ser nombrados. Totalmente. Leonardo de Cesare, Fiorella Garbarino y Agustina Rodríguez Onandi, que como estudiantes de la Facultad de Derecho, en ese convenio que tenemos con el observatorio, hicieron una pasantía, que es absolutamente voluntaria, que no les da crédito, pero que eso a mí me parece incluso hasta más valioso, no les servía exactamente para su carrera, pero sí quisieron hacerlo para involucrarse con estos temas. Luego se recibieron, son abogados e integran actualmente el equipo jurídico nuestro. 60 causas implica tener audiencias prácticamente todos los días. Esta semana hubo audiencias el martes, el miércoles, ayer, pero eso es una parte de nuestro trabajo. Representamos a unas 300 víctimas, lo que significa muchas entrevistas, muchas reflexiones sobre la oportunidad de presentar una prueba o no, y nuestros debates dentro de esas audiencias con los abogados y las abogadas, muchos de ellos del centro militar, que hacen su defensa de los represores. Ahí reivindicamos nosotros al tercer actor, que es la víctima dentro del proceso judicial. Reivindicarlo quiere decir, de alguna manera, con nuestra actividad, forzar cambios institucionales en el Poder Judicial, que normalmente no aceptaba la presencia de la víctima en el viejo código. En el nuevo, la víctima tiene otro rol, juega de otra manera, pero en el viejo está en una especie de limbo que implica la necesidad, precisamente por eso, para salir del limbo e ir a la cancha, de no faltar a ninguna de esas audiencias y estar presente, ¿haciendo qué? Interrogando a los represores, coadyuvando de algún modo con la Fiscalía Especializada y trasladando la voz de las víctimas y los denunciantes, acompañando también a los denunciantes, como estamos haciendo en estos días, en estas audiencias que estamos mencionando. Digo esto para tener un cuadro de cuál es la tarea que estamos desarrollando con todas estas causas. Una de ellas, de las que me quería referir en algunos aspectos, es la de la Tablada. Son varios expedientes vinculados al Centro de Represión La Tablada. Han habido sentencias de condena por actos que ocurrieron ahí, pedidos de procesamiento por actos que ocurrieron en ese lugar y algunas revelaciones en algunas audiencias que son importantes a los efectos de la investigación. Este conjunto de novedades judiciales yo las quiero compartir con la gente para seguir avanzando en el descubrimiento, en la iluminación de cómo funcionaba ese centro de represión conocido como Base Roberto o La Tablada. Una de esas noticias es la declaración de este represor conocido como Ulises,
de apellido de difícil pronunciación, Enrique Uyter-Oeven, que es holandés y se pronuncia como se puede pronunciar. Este capitán del ejército formaba parte del aparato represivo de la Tablada, y como bien dice un artículo de prensa por allí, yo creo que es acertado, dice: represor cercado por los testimonios admite tortura, y la admitió, banalizándola, superficializando un poco, tratando de exonerarse de responsabilidad, pero la admite. ¿Por qué la admite? A pesar de que no admite otras cosas y en ese sentido mantiene el pacto de omertá, de silencio respecto a los desaparecidos, respecto a Ortiz, de Mato, de Paita, que estuvieron detenidos en la Tablada, pero no da cuenta, no dice dónde están sus cuerpos. ¿Por qué la admite de todas maneras? Porque ya no tienen más remedio. Quiero señalar eso. En la medida que los testimonios se van acumulando, más allá de los avatares del proceso judiciales que son muy lentos, pero en la medida que se van acumulando, las estrategias defensivas basadas en la negación absoluta de todo pasa a ser poco hábil, por pueril, por infantil y por inútil. Y de alguna manera los propios indagados y probablemente sus abogados están admitiendo que algunas cosas deberían ser reconocidas porque si no los sujetos quedan muy en offside, muy descolocados. Entonces, leo el acta de esa audiencia en la que la jueza le pregunta a este represor concretamente, ya sea que presenciara o que escuchó, ¿se ejercían malos tratos, torturas, apremios físicos o psicológicos contra los detenidos mientras usted estuvo desempeñándose en la Tablada? Contesta sí. Pregunta luego a la jueza, ¿usted los presenció? Contesta, normalmente no, porque no era mi función. Y en realidad no estaba de acuerdo con este tipo de forma de hacer las cosas. Y luego, preguntado por la jueza, ¿quién daba la orden de apremios y torturas? Contesta, normalmente el comandante. Siempre estaba un comandante en todos los interrogatorios. La jueza, frente a esta revelación de la tortura que ocurría en la Tablada, sigue preguntando, ¿en qué consistían dichos apremios? Y contesta el capitán, podía ser mojarle de la capucha a los detenidos para que tuvieran la impresión de que se iba a ahogar. Pero eran los menos casos, la mayoría no llegaba a esa situación, hablaban antes. Y insiste la jueza, por otros apremios, contesta, eso que dije era el submarino. Acá hay ciertamente una exoneración de responsabilidad, yo no estaba, yo no fui, y el submarino era nada más que eso, pero acá hay una confesión de la práctica sistemática de la tortura como orden de los mandos, además, no como el gesto loco de un psicópata aislado, sino como práctica del propio aparato estatal. Esto está dicho en la causa del colectivo que la compañera Yvonne Klinkler, por ejemplo, integra, y otros compañeros de Crisol denunciando este caso. La Fiscalía quiere armar una mega causa con los sobrevivientes de la Tablada, con el caso de Ortiz, que está desaparecido, con el caso de Paita, que está desaparecido, y con el caso de Mato. A su vez, en otro expediente, hay un pedido fiscal relacionado con Tassino, que está desaparecido, y que también estuvo en la Tablada, que también intenta iluminar las responsabilidades que hubo en este caso. Yo quiero señalar que el fiscal Percivale dice en su dictamen que hay que resaltar que Tassino fue un objetivo importante de las fuerzas represivas desde que Tassino, fue objeto de una larga investigación a su respecto. Ello surge en forma ostensible de la ficha personal del CID. ¿Por qué me detengo en esto? Porque el aparato terrorista de Estado no era lo que ocurría en la Cámara de la Tortura simplemente, sino todo el aparato de inteligencia y de seguimiento que era prolijamente además registrado en documentos del Servicio de Información y Defensa y del OCOA. De ahí la importancia de la desclasificación de los documentos, que no dejaremos de señalarlo una y otra vez, la importancia de la accesibilidad de los documentos y, como dice la Corte Interamericana, de la sistematización y trabajo con esos documentos de modo tal de que le permitan al fiscal finalmente llegar a esta conclusión con el caso Tassino. Quiero decir, no se trata la búsqueda de documentos de una revisión
como en la época de la Edad Media de los glosadores o una colección de papeles, sino que los documentos tienen que hablar y tienen que ser claros a los efectos, por ejemplo, de esclarecer la situación de Tassino, tanto respecto a las responsabilidades penales como respecto a la investigación sobre el paradero. Es muy importante que las entidades estatales a cargo de la acumulación de archivos los hagan accesibles y los trabajen a los efectos de incorporarlo luego a las causas judiciales. En este caso de Tassino, la noticia es que la Fiscalía pide el enjuiciamiento de Jorge Silveira Quesada bajo la imputación de homicidio y que se oficie a Interpol a los efectos de que informe sobre las medidas llevadas a cabo en procura de ubicar a Eduardo Ferro Bisotzero, que recordemos está vinculado a estos casos, es prófugo de la justicia uruguaya y prófugo de la justicia española, e Interpol lo tiene que ubicar. Acá el fiscal está pidiendo al juez, pregúntele a Interpol qué hace respecto a la ubicación del paradero. Sí, además haciendo un paréntesis a vamos a tener noticias seguramente en los próximos días y en la próxima audición sobre el tema de estos prófugos de la justicia que siguen cobrando su jubilación. Pero esto lo dejamos en incógnita para próximos programas. Sí, adelante. Bien. Un paréntesis, de todas maneras, no es el caso, según me informaron, de Ferro, que él tiene suspendida la jubilación, pero sí es el caso de otros muchos. Por eso mismo. Incluso hace poco estuvo Interpol siendo interrogado por la jueza Ana de Saterain para que le explicara por qué razón no pueden encontrar a Pedro Mato en Brasil. Exacto. No fueron satisfactorias, quiero denunciar esto, digamos, no fueron satisfactorias para la jueza las explicaciones de Interpol Uruguay. Hay algo que está fallando en la gestión del Ministerio del Interior de Uruguay y de Brasil, que no permiten explicarnos por qué no pueden dar con el paradero de Pedro Mato, que está denunciado en varias causas, de modo tal que hay que estar, digamos, alerta y denunciar la y sigue la cobrando situación. Su jubilación. Exactamente. Y eso hay que investigarlo. Y saliendo del caso Alter, no sé si vamos a un corte o puedo seguir un minuto. Sí, tenemos unos minutos más. Saliendo del caso de la tablada, perdón, tenemos el de Gerardo Alter, con un pedido de procesamiento, también este es reciente. Gerardo Alter lo mataron en la tortura en agosto de 1973 en el Batallón Florida, y hay un pedido de procesamiento del fiscal que es de reciente data, pide el procesamiento de Armando Méndez, Pedro Busó, Antranik Oanesian, Néstor Silvera y Diego Cardoso. Como se ven, todos estos están impunes, no han sido procesados por ninguna otra causa hasta ahora, a diferencia del otro caso que mencioné de Pajarito Oliveira, que de hecho está preso en la cárcel tiene varias causas, de Domingo Arena. Exacto. Tiene varias causas. Pero estos que torturaban en el cuartel Florida, cuando funcionaba en el buceo, ya no existe más, son los responsables del asesinato a golpes, en la tortura, de Gerardo Alter. Hay una descripción de las autopsias, firmada incluso por el médico José Mautone, que firmaba muchas autopsias falsas, muchas autopsias incompletas, pero en algunos casos era tan imposible de modificar que no tenía más remedio que decir, por ejemplo, no convoco el morbo, pero lo tengo que decir. A nivel escrotal, el fallecido presentaba una quemadura negruzca que por estas características puede corresponder a una quemadura de origen eléctrico. Esto lo decía el propio médico militar. Así que imaginemos la situación. Qué barbaridad. Y le preguntan, en este marco de esta investigación, a Armando Méndez, a otro represor, a Arturo Aguirre, ¿para qué se llegaba a los apremios físicos?, pregunta el juez. Y contesta, para llegar a la finalidad de obtener alguna información que no quería brindar. O sea que también acá hay un reconocimiento de la práctica y de la finalidad
y de la naturalización de la tortura. Y otra vez, yo quiero recordar que hoy, en el año 2020, en muchos países se sigue justificando la tortura para llegar a obtener información para combatir el delito, combatir el terrorismo internacional. Eso lo sostiene Estados Unidos, y lo practica. Exactamente. Bueno, estamos llegando a otra tanda. De aquí, haciendo memoria, la audición de Crisol, la audición de expresas y expresos políticos del Uruguay, tenemos varios mensajes que algunos vamos a leer enseguida de la tanda, inclusive de Ivonne Klinger, que acá le mandamos un saludo, nos manda una pregunta, y otros mensajes más. Pero después continuamos con más. Haciendo memoria. Muy bien, adelante entonces. Y continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, hoy con Pablo Chargonia, que es de los integrante del Observatorio de Luz y Barburo. Muy bien, muy bien. Pero antes, estamos recibiendo mensajes, algunos los vamos a leer al final, pero voy a leer un par o tres, dos o tres. Bueno, acá recibimos de Ivonne Klinger. Klinger. Que justamente... Klinger, perdón. Después te rezonga. Después me rezonga. Entonces se hace una pregunta que creo yo que es de carácter existencial, pero la digo al aire. Hola, dice, ¿por qué se mató el torturador? ¿Nadie se plantea que el peso de las atrocidades que cometió no le dejaban tranquilo? Es una pregunta que hace Ivonne, ¿no? Ivonne Klinger. No tengo la respuesta. Yo no sé si alguien la tiene. Exacto. Creo que sí nos planteamos si el peso de las atrocidades cometidas afectan su conciencia en cierto momento, pero yo no tengo la respuesta. Estoy hablando de un sujeto de 80 años, enfermo. Es sintomático que lo haya decidido en las vísperas de una nueva audiencia. Tal vez esto no lo dije, pero fue 2 días antes de una audiencia a la que tenía que comparecer para tratar la prórroga de la prisión domiciliaria. Especular sobre las causas de la autoeliminación es muy difícil, pero sí es cierto, y por eso lo mencioné, que hubo otros casos de represores que decidieron la autoeliminación. Hay quien plantea otra cosa, ¿no? La autoeliminación supone salirse de las responsabilidades, salirse del juicio y no afrontarlas. Ese no sería un caso de peso de conciencia. Sería más bien un caso de no afrontar la responsabilidad frente a un juez. Es muy difícil especular eso. Sí tenemos los datos, como decía, de otros casos de autoeliminación en Argentina y en Chile, por lo menos son los que yo conozco, en situaciones similares. O sea, represores identificados, rodeados, digamos, por la acción judicial. Muy bien. Bueno, tenemos algún otro mensaje también. Dice Mario... muy bueno, Chargonia, un todoterreno. No sé cómo tomar. Espero que bien. Después tenemos Enrique, dice, no entiendo, no sabemos qué es lo que no entiende, pero igual, mejor que haremos todo el esfuerzo posible por explicar eso que no sabemos qué es. Exactamente, que nos mande otro mensaje y nos diga qué es lo que no entiende. Después nuevamente Klinger nos dice, muy bueno el análisis de Chargonia. Está muy bien. Y tenemos más mensajes, pero lo dejamos para el final del programa. Adelante, Pablo. Bien. Yo decía, explicaba un poco las tareas que tenemos con nuestro equipo de compañeros, abogados del Observatorio de Luz y Barburo, referido a las causas que ya existen. Pero hay otra tarea que es importante, que es la presentación de causas nuevas. Por una razón con la que yo no coincido, pero que es la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad no inicia causas nuevas. Decide estar a la actividad de las víctimas o de las organizaciones o de los colectivos. Y efectivamente eso ha ocurrido así. Por ejemplo, la causa de los vagones que hablábamos recién es una iniciativa del colectivo Ágora vinculado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, y es a partir de ahí que hay una causa. Lo mismo de otro caso. Voy a omitir el nombre de la compañera porque prefiero ser reservado, es muy duro. Es una mujer joven, embarazada, no sabía que estaba embarazada, es torturada en esa situación, cursa su embarazo y
su bebé nace muerta en el hospital militar, nunca se la entregan, es objeto de un tratamiento psicológico muy, muy cruel. Este caso, que nunca fue denunciado hasta ahora, lo presentamos ante la Fiscalía especializada y entonces se abre una causa. Está vinculada a la Tablada también, porque fue torturada allí. Y es uno de los ejemplos de causas nuevas iniciadas por nosotros, y habrá una causa con esta compañera. Hay hoy, de hecho ayer hubo una audiencia y hay otras audiencias con compañeras que estuvieron en la Tablada que dan cuenta del sufrimiento de esta mujer, a partir del trabajo de denuncia que hacemos con las víctimas. Y el otro caso, otro ejemplo que yo quiero mencionar de una causa que también iniciamos, es el de Gabriela Schroeder. Gabriela es hija de Rosario Barredo y de Esteban Schroeder. A su padre lo matan en abril del 72, a su madre la matan en mayo del 76, aparece en su cuerpo el 20 de mayo del 76, la marcha de silencio tiene que ver con el 20 de mayo, con esa ocasión aparece el cuerpo de Rosario, la madre de Gabriela, del padrastro William Whitelow, conocido como Willy, de Héctor Gutiérrez Ruiz y de Selman Michelini. Qué tremendo ese día. ¿Por qué hay una causa ahora de Gabriela Schroeder? Porque ella con 4 años estuvo en un centro clandestino de represión. Hasta ahora creía ella, y creíamos todos, que ese lugar era Automotores Orletti. A partir de investigaciones de la justicia argentina, de juez Rafecas, sabemos que es un lugar cercano, pero no es Automotores Orletti, sino una casona en la calle Bacacay. Por lo tanto, es altamente probable que Rosario y Willy estuvieron ahí. Estuvo ella con 4 años, su hermanito de 1 año y otro hermanito que era un bebé. O sea, toda la familia estuvo en un centro clandestino de represión. Unos cuantos días la trasladan de un lugar a otro, de una casa a un apartamento. Da toda la impresión que ese es el itinerario de la desaparición y de la apropiación de niños, pero por alguna razón que a mí me hace sospechar que tiene que ver con la edad de la propia Gabriela, 4 años, que la misma edad que tenía Anatole y Julien, son niños que reclaman, Gabriela reclama, ¿dónde está mi madre? Protesta, se enoja, rompe los juguetes que le dan los represores, los secuestradores, reclama. No es un bebé, tiene 4 años. Y de hecho, recordemos que Anatole y Julien lo mencionamos la semana pasada, que aparecieron en una plaza en Santiago de Chile. En Santiago no, en Valparaíso, en Chile. Sí, pero continúa. Me hace acordar porque Anatole con 4 años recuerda a Gabazo en el Servicio de Información y Defensa, en el local que tenía en Boulevard Artigas y Palmar, actual sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero es muy interesante lo que estabas diciendo sobre esta... Y bueno, finalmente a estos niños también los abandonan frente a una policlínica, no se sabe si es una policlínica, es un hospital, un lugar así, pero los dejan abandonados en la calle. Gabriela recuerda una puerta cuyo picaporte apenas puede tocar por su estatura, y finalmente logran entrarlos y están un día en ese lugar, en esa policlínica, hasta que lo llevan a una comisaría y lo encuentra el abuelo de Gabriela, que se había transformado ya a esa altura en una especie de héroe, un abogado prestigioso con vínculos con el periodismo argentino, que explica por qué no terminan desaparecidos en gran medida, que es la actividad del abuelo de Gabriela, presentación de habeas corpus, denuncias en la prensa, y a partir de ese entonces, luego unos cuantos días, Gabriela y sus hermanitos no terminan desaparecidos por esta situación, que es azarosa en cierto modo, pudo no haber ocurrido así. Pero estamos en presencia entonces de una causa, yo podría decir del Plan Cóndor, pero aunque no hubiera habido Plan Cóndor, esta es la coordinación del Estado argentino y del Estado uruguayo de coordinación contra lo que consideraban enemigos en ese momento. La dictadura argentina apenas tenía unos pocos meses, pero antes había habido violaciones de los derechos humanos con la actividad de la AAA, etcétera, ¿no? Entonces, el Servicio de Información de Defensa, volvemos otra vez a aquel Rodríguez Burati que se suicidó y de ahí para abajo, los que sobreviven, los que están vivos hoy, Gabazo y compañía y todos los demás, que han tenido condenas por el caso de
Automotores Orletti, por el caso de María Claudia García de Hellman, que tienen pedidos de procesamiento por el caso de los hermanos Julián, tendrán que ser convocados a esta causa que obviamente se vincula con la situación de Gutiérrez Ruiz y de Selman Michelini, pero la causa y la denuncia es por los niños, porque fueron víctimas, yo no tengo la menor duda, de un crimen de lesa humanidad imprescriptible. Gabriela sostiene, y es una versión fuerte, que fueron utilizados para la tortura psicológica de Rosario Barredo, de Willy, y fundamentalmente. Para eso estaban ahí. Fueron ejecutados luego, no fueron torturados, sino ejecutados. Todo esto es una operación de inteligencia evidente para involucrar a Selman Michelini y a Gutiérrez Ruiz con el Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros. Rosario y Willy ya no formaban parte del Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros, sino de una agrupación llamada Nuevo Tiempo, que sí trabajaba con Gutiérrez Ruiz para salvar a los uruguayos de la represión que se venía en Argentina. Esa era fundamentalmente la actividad. Por lo menos, digamos, estas son versiones que hay que investigar, y para eso la Fiscalía tiene esta causa y va a tener, esta es otra información que brindamos en este medio de comunicación por primera vez, la causa de Gutiérrez Ruiz, porque Mateo y su hermana quieren que haya una causa por la ejecución de Gutiérrez Ruiz y que se reivindique la verdad histórica, porque suelen decir, se cuentan versiones falsas a pesar de tanto tiempo y a pesar de que se habla tanto del caso del 20 de mayo de 1976, sigue habiendo versiones oscuras, incluso retrocesos informativos. Eso es muy interesante que se lo plantee así. Y el tema es que no hay una causa contra los autores materiales, nunca la hubo en Uruguay, contra los autores materiales de este cuádruple homicidio. Es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? En cuanto a la reivindicación de la verdad histórica, lo que tiene que ser, y seguramente, de hecho, el fiscal Percival ya está haciendo es volver a revisar las actas del Parlamento. No olvidemos que hubo una comisión parlamentaria de investigación de estos homicidios. Hubo una versión de una enfermera que indicaba la vinculación de Cordero y Pedro Mato, que mencioné recién, otra vez con este caso. Una versión que podría ser, sin embargo, una operación de inteligencia, es decir, quiero decir, parte de verdad, parte de mentira. Todo eso tiene que ser analizado, revisado, porque este cuádruple homicidio fue una de las cosas más elaboradas, más terribles también, ¿no? Pero más elaborada a altísimos niveles de los gobiernos uruguayo y argentino. Y en la justicia uruguaya lo único que hubo hasta ahora es el juzgamiento de de dos jerarcas, no de los autores inmediatos, que fueron José María Bordaberry y Juan Carlos Blanco Estradé, por aquello de quitarles el pasaporte y provocar que estuvieran encerrados en Argentina, digamos, a merced de los ejecutores. Pero los ejecutores de este cuádruple homicidio, tanto en Argentina como en Uruguay, siguen impunes. Por lo tanto, va a haber una causa ante el fiscal especializado por el caso Héctor Gutiérrez Ruiz, por lo menos. Qué tremendo, ¿no? Qué gran operación de inteligencia barriendo lo que sí son los derechos humanos, ¿no? Por parte del Estado, que tiene la obligación de cuidar de los ciudadanos, inclusive de los ciudadanos que están presos. Sí, claro. Y vuelvo al tema de los niños. Detener a adultos y detener a niños y abandonar a niños, todo eso, igual que en el caso de los hermanos Giuliani, implica una actividad de funcionarios del Estado uruguayo, que fueron los que intervinieron, absolutamente violatorio de todos los derechos de los niños, desde luego. O sea, que no solamente tenemos que convocar los tratados internacionales en materia de protección de los derechos civiles, sino particularmente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, porque los objetivos en ese caso y las víctimas de esos secuestros eran personas menores de edad, desde luego, como acabo de mencionar. Y además, en el cuádruple homicidio hay que considerar también que, ¿para qué? La finalidad política de ese homicidio. Analizar qué interna había en el gobierno de la dictadura uruguaya, en la que el homicidio estaba
al servicio de evitar una salida, porque esa es una versión posible. Había posturas a favor de las elecciones en el 76, constitucionalmente, teóricamente debían haber elecciones en el 76, y entonces empezaron a operar fuerzas contrarias a las elecciones, o sea, contrarias a la salida de la dictadura. Debe preguntarse la Fiscalía, y debemos preguntarnos todos, cómo operó este cuádruple homicidio para frustrar una salida en ese año. Sí, la verdad que es una lástima porque cuando recién empezamos a calentar los motores, porque estamos calentando los motores, se nos termina el programa, Josiana. Sí. Pero te vamos a tener en otras oportunidades. Es muy tremendo, ¿no? Conocer los entretelones de toda esa operación para poder ejercer y aplicar políticas económicas de saqueo en estos países, sobre todo a los sectores más humildes, en beneficio de los sectores más privilegiados, que fue eso en definitiva, esa planificación del terror con el Plan Cóndor, con las desapariciones, con las torturas, con las violaciones. Pero bueno, estamos llegando al final del programa y te vamos a tener nuevamente por acá, ¿no, Josiana? Y como cada mes, ¿no? Sí, todos Mucho recordamos, el primer viernes de cada mes vamos a tener a Pablo Chargoni acá en su columna, y que nos queda corto, la verdad, porque recién, como decíamos, estábamos calentando los motores y con ganas de interiorizarnos en otros temas que salen a correlación de lo que estábamos hablando. Bueno, nos estamos despidiendo, Josiana. Nos estamos despidiendo hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Muchas gracias, Pablo. Contrario, gracias a ustedes, saludos a todos. No, por favor. Y bueno, hay mensajes que los estaremos leyendo la semana que viene. Muchas gracias a todos los que nos han mandado. Y la semana que viene nos reencontraremos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, por aquí, por la 30 y por la radiocooperativa.uy. Adelante. Puerto Rico.